siempre. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Lunes aquí, arrancando. Arrancando. Después de un fin de semana largo, ya Bastante. con otra energía. Sí, totalmente renovados. Bueno, Doc, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque hay mitos, creencias, por qué sí, por qué no. Estamos hablando de castraciones, ¿no? Exactamente. Las esterilizaciones en nuestras mascotas sí son muy importantes. Arrancando con este tema, porque muchas veces hay complicaciones por no realizarlas, ¿sí? Que pueden llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes, ¿sí? Más que nada de las hembras, ¿sí? En el caso de las esterilizaciones por sí, son muy importantes porque es importante ver cuándo realizarlas y por qué realizarlas, ¿sí? ¿Por qué realizarlas? Hay varios motivos, ¿sí? El control hormonal, ¿sí? Que hacen las hormonas de la reproducción en nuestras mascotas, tanto machos como hembras, ¿sí? Tienen un rol importante en el comportamiento, ¿sí? Y en algunas otras patologías que se pueden presentar, ¿sí? En el comportamiento, obviamente, uno conoce un animal, una hembra, por ejemplo, que está en celo, ¿sí? El macho generalmente no tiene ciclos como la hembra, sino que el macho permanentemente está en busca de una hembra. Y las hembras, en el momento que se presenta su ciclo estral del estro, digamos, del celo, es cuando van a cambiar sus actitudes, digamos, en el hogar, van a querer escaparse a la calle. Y bueno, esto va a generar también muchos disturbios, problemas con perros del barrio, perros callejeros, obviamente. Más si no está acostumbrado a salir solo, que puede causar un accidente. Muchas peleas que se pueden producir, hasta a veces peleas que tienen resultados muy complicados, muy tristes para las mascotas. También en el caso de los machos, cuando sienten alguna hembra, porque tienen un muy buen olfato, pueden sentir hembras en celo a larga distancia, entonces también van a empezar a aumentar la cantidad de veces que orinan dentro de la casa, en lugares que no habían orinado, en los muebles, adentro de la casa, no en los patios, en el caso que los propietarios tengan. Entonces se van a poner un poco más agresivos también, más territoriales, y todo por efecto de el estímulo que generan las hembras en ellos, ¿sí? Y también van a querer escaparse a la calle para ir a buscar a la hembra, ¿sí? Y también peleas y demás que con los otros machos se dan mucho en las calles. Bien, esto con respecto a por qué desde el punto de vista de comportamientos en nuestras mascotas. Por otro lado, es importante saber cuándo y qué peligros hay de no realizarlas, ¿sí? Las edades de castración en las mascotas van a variar, ¿sí? Teniendo en cuenta más que nada en los caninos, las razas, ¿sí? Hay razas grandes que entran a su pubertad, digamos, mucho más, en edad más alta, pasado el año, por ejemplo, o llegado a veces a cerca de los 2 años a su madurez sexual y la presentación del celo. Y hay razas como las razas más pequeñas que son más precoces, ¿sí? Se desarrollan mucho más rápido y presentan celo antes. Entonces, es importantísimo que la gente sepa que hay que esterilizar. Si uno no va a destinar ese animal a la reproducción o no tiene pensado reproducirlo, es importante que sepan que hay que realizar la esterilización en el caso de las hembras antes de la presentación del primer celo, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y esto es lo que más discusión a veces hay, porque siempre llega el propietario con su mascota que en algún momento escuchó que hay que esperar a que tenga una camada para castrar, hay que esperar a que entre en celo, y hay que esperar y hay que esperar, ¿sí? Eso es un mito, digamos, desterrado científicamente, porque en el caso de las hembras, esperar a que se produzca el primer celo o esperar a que tenga una camada va siempre de la mano con la presentación de los tumores de mama. ¿Sí? Una perra que ya presentó su primer celo aumenta cierto porcentaje de aparición a su edad adulta de un tumor de mama, ¿sí? Porque el efecto de las hormonas, ¿sí? Sexuales
generalmente los estrógenos, tienen mucho efecto en las glándulas mamarias para posteriormente poder generar un tumor de mama. Y más aún si uno no solo espera a que pasen diferentes celos en la perra o en la gata en todo caso, sino que aparte de eso y sumado, le van dando anticonceptivos para que no entren en celo. Entonces, eso aumenta muchísimo la probabilidad de presentación de tumores de mama, ¿sí? Entonces, siempre es mejor ser precavidos, consultar ya en edad temprana, cuando uno lleva por primera vez a su animalito a las vacunas y demás, que a mí me gusta que me pregunten, por ejemplo, están en la primera vacuna y ya me dicen, ¿y cuándo se le puede castrar? Eso me encanta. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, que ya que consulten ya, no solamente por la etapa de cachorro, sino ya que vayan previendo cosas a futuro para evitarse problemas, ¿sí? ¿Cuándo es la primera presentación de celos? Sí, generalmente, por eso digo, depende de las razas. En razas pequeñas son más precoces y alrededor de los 5 o 6 meses de edad ya presentan el primer celo, y en razas grandes más cerca del año y medio más o menos, como va de la mano con la culminación de su crecimiento, ¿sí? Corporal, porque las hormonas también tienen efecto en el crecimiento corporal, se presenta más o menos en esa etapa, y teniendo en cuenta esos números hay que tener en cuenta que hay que castrar, esterilizar antes de esas fechas. Cuando hablamos de las hembras es también uno para evitar el embarazo. ¿Y para qué castrar a los machos? Bien, en el macho también muy importante. Los machos, castrando un macho a edad temprana o a edad media en todo caso, no es tan riesgoso para el tema de presentación de tumores de mama. Hay tumores de mama en macho obviamente porque las glándulas mamarias están, ¿sí? Pero en este punto va más del lado de lo comportamental, ¿sí? Disminuye muchísimo la agresividad en algunos perros o razas predisponentes a tener agresividad, o la territorialidad también. Disminuye la micción, como hablábamos recién, en cualquier lado de la casa. También disminuye la presentación de problemas a futuro cuando ya son viejitos, por ejemplo, los problemas de próstata, que están muy relacionados a la testosterona. ¿Sí? Entonces, si nosotros sacamos la fuente de hormona, que son los testículos, en las castraciones en los machos, disminuimos mucho problemas a futuro como la presentación de problemas de próstata o también de tumores testiculares, que también se pueden presentar. Ay, uno ve las imágenes y parece muy dolorosos, ¿no? Es muy doloroso, muchos tumores en las hembras, muy doloroso. Aparte, a veces se ulceran, se lamen y terminan no solo con el tumor, sino a veces con una infección asociada a los tumores de mama. Y algo muy importante que recalcar, más allá de decir castración, tumores de mama, es muy importante también recalcar que los tumores de mama en las perras, más del 60% son malignos, ¿sí? Entonces, cuando se presenta un tumor, es muy riesgoso porque la mayor probabilidad de las veces es un tumor maligno, ¿sí? Y generalmente la sobrevida después de realizar una cirugía de tumor de mama generalmente no superan los 18 meses de sobrevida, ¿sí? Porque esos tumores tienen una alta capacidad de hacer metástasis, ¿sí? De alterar otros órganos. Entonces la sobrevida de esas pacientes se va disminuyendo mucho. Ya si no castramos, si tiene un tumor, si utilizamos anticonceptivos, y ya cuando tiene el tumor y llega a la cirugía, la sobrevida de esa pobre perrita o gatita va disminuyendo muchísimo, ¿sí? ¿Es lo mismo en perro y gatos? Si hablamos de castraciones. ¿De castraciones en qué sentido, me preguntas? Que tiene que ser antes del primer celo. Sí, totalmente. Y más que nada, las consecuencias si no lo hacemos. Las hembras de las gatas, por ejemplo, tienen la particularidad de que a veces son mucho más precoces en la presentación de celo. Y aparte, por sus hábitos, muchas veces vemos en las redes gatitos. Hay más gatitos en adopción a veces que perros, porque las gatas entran en celo muchas más veces que las perras, exactamente, y tienen la capacidad de tener una camada y al tiempito, a los días, ya puede entrar en celo nuevamente y puede quedar preñada. Entonces el ciclo es mucho más acelerado en las gatas, ¿sí? Entonces
tomar las precauciones. Derribamos el mito entonces de que hay que esperar la primera... Totalmente. Sí. La primera entrada en celo para poder... Generalmente, a veces también hay debates entre veterinarios de castrar antes o después, porque un problemita que no siempre sucede, pero a veces sucede, es la incontinencia urinaria post-castración, ¿sí? Pero si una persona usa la lógica normalmente... ¿Prefiere eso? ¿Qué preferimos? ¿Que tenga un tumor de mama o que tenga incontinencia urinaria, que se puede tratar también y se la puede medicar? Entonces, el riesgo de vida es totalmente incalculable comparando entre ambas cosas. Bueno, está bueno entonces que esté siempre la consulta con el veterinario, y está bueno entonces ya en la primera, ¿qué es lo primero que se decía? Se desparasitaba, ¿no? La primera visita. Exactamente, la primera visita, o si no, solamente puede ser una visita sin tener que medicar al animal. Siempre es buena una visita para controlar que el animal esté en buenas condiciones de salud, y en ese caso sí ver si se medica, si se desparasita. No siempre es necesario que el veterinario medique a las mascotas. ¿Cuál es el procedimiento de la castración? ¿Cómo se realiza? O sea, yo nunca vi, o sea, ¿cuánto dura? Las duraciones, en realidad, a ver, es una cirugía que, como cualquier otra cirugía o proceso quirúrgico, tiene su preparación antes. Siempre en cualquier cirugía como esta hay que hacer análisis previos, análisis de sangre, ecografías y radiografías de tórax para descartar otras patologías, sí, que puede estar en el animal. Y bueno, llegado el momento, siempre, como en toda cirugía, un periodo de ayuno previo, ¿sí? De sólidos, de líquidos ya no se utilizan los ayunos de líquido, más que nada en temperaturas altas porque se deshidratan. Y los procedimientos pueden durar variablemente, desde media hora, una hora. Es un procedimiento, obviamente en machos es mucho más rápido, en hembras es un poquito más prolongado, porque como hay que entrar a cavidad abdominal para retirar los ovarios, o los ovarios y el útero en todo caso, dura un poquito más, ¿sí? Otro riesgo, bueno, ahora que digo útero y me acordé también, otro riesgo de no castrar es la presentación de infecciones de útero, ¿sí? Que son las denominadas piómetras, ¿sí? Que también por el exceso de hormonas o a elevada edad, también las perritas pueden presentar unas infecciones de útero que también son muy peligrosas para la salud. ¿Y el post, cómo es el cuidado? El post quirúrgico normal, esperar a que se recupere bien de la anestesia que se utiliza. A veces se recupera más rápido, a veces más lento, y tener cuidado con la herida, digamos, para que no se la toque, no se la lama, para evitar tanto las infecciones de esa herida como la dehiscencia de los puntos, digamos, que se los puede arrancar, porque a veces, más que nada en los gatos y que tienen la lengua rasposa, digamos, pueden llegar a engancharse los puntos y se los lamen y arrancárselos, y eso se complica. Se complica. ¿Después se sacan los puntos? Depende si los saltan. puntos se hacen por fuera de la piel. Sí, llegado a los 10 o 15 días después de la cirugía se los puede retirar, o si los puntos son realizados por debajo de la piel, sí, que a veces se realiza en animales que son muy inquietos o agresivos, en todo caso, se los puede realizar por debajo de la piel a los puntos, para que no haya problemas dados por el comportamiento de ese animal. Yo calculo que sí, pero te pregunto desde la ignorancia. ¿La castración sí o sí hay que hacerlo en una clínica veterinaria? ¿O hay se que lo puede hacerlo hacer en en el un domicilio? quirófano. ¿Sí? No es que se pueda hacer en el domicilio. No, siempre todas las cirugías requieren un quirófano para realizarlo, sí, y todas las condiciones de asepsia, obviamente, y limpieza dentro del quirófano. Perfecto, más que claro, Rodrigo, mira, te cambié de nombre. Más que claro, Doc, la verdad, contento de poder tenerlo acá y bueno, sacarnos todas estas dudas, y bueno, de esta manera podemos evitar muchas enfermedades. Bien. Quedó claro, ¿no? Sí, El sí, mito Espero que sí. y el tema de la conducta también, que nos ayuda por ahí mucho a la gente que vive en departamento. Exactamente, y sí, más aún gente que tiene poco espacio en la casa, ir resolviendo problemas de comportamiento de las mascotas es muy importante, porque a veces hasta esas mismas mascotas se estresan, sacándolo de las castraciones, se estresan por problemas de poco espacio o de pocos paseos por los horarios de los propietarios, y terminan generando problemas de conducta. Un caos. Sí. Mauricio, ¿dónde te encontramos? Bien, estoy en El Árbol Tienda de Mascotas, por calle Pago Largo, 1234. En Instagram, mi Instagram es mb-mauricio-barrios.
Y mi número particular es 3794 90 95 20. Que bueno, también aparte de atender en consultorio, hago consultas a domicilio. Consultas, eso siempre recalcamos, porque Eso son es. pocos los que hacen Sí, sí. esas consultas a domicilio. Muchas gracias y bueno, hasta el lunes que Gracias viene. a vos, nos vemos el lunes. Ahí está Mauricio Barrio, nuestro veterinario amigo, hoy hablando de este tema.